Acá estamos saludándolos a todos en vivo y en directo a las 6 de la mañana. Buenos días a todos. Buenos días, JP. ¿Cómo estamos esta mañana? Good morning, everybody. Welcome. It's so nice to be with you guys on this beautiful Thursday morning. Hello. Hermoso poder comenzar la mañana con la palabra de Dios. Te veo, Magolita. Un beso para todos. También, Jovita. Qué bueno verlos. Amén. It is amazing to be able to start off today with the Word of God. Amen. It's so nice to see all of you guys. Y damos gracias a Dios por todos ustedes que están conectados y por supuesto también todos los demás que se van a conectar después con el audio. Amen. And so we give God thanks for everybody that is joining us live today, and also everybody that will be connected online. Amén. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de la guerra profética, JP. Vamos a continuar con lo que Dios nos quiere guiar. Amen. And so today it is part two of the topic that spiritual prophetic warfare. We're going to see what God wants us to know today. Amén. Y dijimos la semana pasada que es acción en la guerra espiritual, en la parte profética. No solamente son palabras, sino que hay una acción unida a todo lo que Dios quiere hacer. And so last week we saw that there is an action in regards to the move throughout prophetic warfare, not just words, but there's action tied to this. Así que oramos que el Espíritu Santo nos ministre, And so we pray that the Holy Spirit ministers onto us, que pueda de alguna manera conectarse con nuestro espíritu, that in one way or another that we are connected in the Spirit, para que el Señor haga su voluntad y no la nuestra. so that the Lord does His will and it's not our will. Porque sabemos que todo se mueve a través de la fe. Because we know everything is moved through faith. Y cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo va a manifestar su poder. And so when the Holy Spirit speaks, the Holy Spirit's going to manifest its power. El Espíritu Santo no tiene rival. The Holy Spirit does not have a rival. Él no necesita que lo protejamos, He doesn't need us to protect him tampoco que lo defendamos. or to defend him. Él tiene toda la autoridad y todo el poder para hacer lo que Él diseñó. He has all of the authority and all of the power to do exactly what he designed. Nosotros hablamos la semana pasada que Dios da asignaciones proféticas. And so last week we said and we spoke that God gives prophetic assignments. Para esas asignaciones proféticas, Dios también da palabras proféticas. And for those prophetic assignments, God also gives prophetic words. Y en esas palabras, Dios muestra diseños que son solamente de Él, vienen del trono de la gracia. And in those words, God gives designs that only come from Him. It only comes from the throne of grace. Y eso el Señor permite con esas palabras que Él mismo guía que se hagan los actos proféticos. And the Lord allows, through those words that He gives us, that He guides us, He allows these prophetic acts to be fulfilled. Son de tremendo poder lo que Dios permite hacer aquí en la tierra. It is of tremendous power what God allows to happen here on earth. Y Dios da una base legal para la guerra, para que la guerra profética sea efectiva, debe venir de Él. And God gives this legal basis so that this can happen. It all needs to come from God. Todo acto profético tiene principios bíblicos que Dios establece y los establece en una forma muy clara. Every prophetic act has these biblical principles that are shown and established. Y empieza en la palabra revelada por parte de Dios. And it begins by the revealed word that comes from God. Nosotros podemos recibir palabra, pero esa palabra no fue revelada por Dios a nosotros. We could receive word, but that word wasn't, revealed by God to us. Estoy hablando del acto profético. And I'm talking about a prophetic act. Entonces, esto requiere escuchar la voz del Espíritu Santo
esperar en el Espíritu y después actuar. So this requires listening the voice of the Holy Spirit, listening to the directions and acting. Por eso Dios da un oído profético a los profetas, a los intercesores proféticos, para que ellos puedan entrar en esa alineación con Dios. And that's why God gives that prophetic ear to the prophets and to the prophetic intercessors, so that they can hear with that spiritual hearing and enter. Y para eso se necesita la fe y la confianza en Dios. And that's why we need faith and confidence in God. Y entonces se debe actuar en una obediencia total a lo que Dios dice. Aunque nosotros a veces en el mundo natural no lo entendamos, en el mundo espiritual Dios sí está hablando. And so that's why we need to act with a complete confidence and faith and trust in what God says. And in the natural, we might not understand or see, but something is happening in the spiritual. We need to act. Si no tenemos fe, no podemos entrar en ninguna guerra profética, aún en la oración, porque la oración profética requiere mucha fe en Dios y en su palabra. If we don't have faith, we can't enter into that prophetic warfare. But if we do, then we can, because all of this requires faith in God. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Y este es un principio divino que Dios establece para el intercesor profético. We need to be doers of God's words, not just hearers of God's words. And this is an important principle that God establishes for the prophetic intercessor. Debe haber en nuestro espíritu esa humildad de someternos al diseño del Padre. There needs to be in our spirit this humility to submit to God's will. A veces en un segundo no sabemos cuándo puede pasar, pero es en esa sumisión a la palabra, en esa sumisión a Dios, donde nosotros empezamos a recibir todo ese, como se dice ahora mismo, ¿no? Como una computadora que baja toda la información profética para que se pueda cumplir el plan de Dios. And sometimes, and this can happen suddenly in a second when we are there submitted, like, we can call it, we can receive this download from God. Nosotros debemos alinearnos a la palabra para que el poder del Espíritu Santo sea activado. And so we need to align ourselves with God's word so that God's prophetic power would be fulfilled. Es decir, no debemos poner excusas, no justificaciones. No, Dios no puede usar a alguien que no quiere alinearse o someterse a lo que Él mismo creó. Is to say we can't put any excuses. We cannot be justifying anything, because God's not going to be used somebody that's going to be putting up with these excuses. Porque Dios levanta un intercesor profético con un propósito divino en la tierra. Because God raises up a prophetic intercessor with a divine purpose on earth. Él levanta pastores, Él levanta evangelistas, Él levanta maestros, Él levanta profetas. He raises up evangelists, he raises up pastors, prophets, teachers. La semana anterior, cuando vimos la primera parte, vimos cómo el profeta Elías, él restauró el altar de Dios que estaba reunido por medio de actos proféticos. And so last week we saw the prophet Elijah, how God used him to rebuild and fix the altar that was ruined before. Nosotros debemos entender que Dios levanta la intercesión. A veces creemos que es por nuestras cosas personales, por nuestras necesidades. Eso es una añadidura en la oración. And so we need to understand that there are things that are added on in prayer. No. Nosotros a veces creemos, Sometimes we believe que la oración está solamente basada en necesidades personales. that prayer is only based on personal needs. Pero si oras por media hora, And so if you pray for half an hour, estás 25 minutos orando por ti. 25 minutes goes by and you pray for yourself and yourself and yourself. Y no oras por la iglesia, no oras por los pastores, no oras por tu ciudad, no estás alineado al diseño profético. And you're not praying for your church, you're not praying for your pastor, you're not praying for your city, you're not aligned to God's perfect plan.
O cuando lo haces cuando te acuerdas o cuando te dicen que lo hagas. Or when you do it because when you just remember or because you're being told to do so. Es decir, que no hay un alineamiento completo al 100% a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. It's to say there's not a 100% alignment to do what God has called us to do. Dios nos da asignaciones específicas, territorios. God gives us specific assignments, specific territories. A veces a una persona le da un territorio o le da muchos territorios al mismo tiempo y hay que hacer guerra profética por todos esos lugares que Dios determinó, que quiere obrar, que quiere actuar. Sometimes God gives a person territory. Sometimes he gives another person a lot of territories, and there's a prophetic war that needs to be waged in every single one of those areas. Porque hay que levantar la intercesión por las ciudades. Because we need to rise up this intercession for the cities. Muchas veces da al intercesor una instrucción clara sobre una nación. A lot of times, God gives very clear directions to an intercessor about a nation. Una de las armas espirituales es el acto profético. One of these spiritual weapons is an prophetic act. ¿Para qué? Para poder romper el yugo satánico que está impidiendo que la iglesia crezca. For what? To destroy that satanic yoke that wants to inhibit or stop the church from growing. La persona que no escucha al Espíritu Santo The person that does not listen to the Holy Spirit va a empezar a medir por lo que ve en lo natural will begin to measure based off of what they see in the natural. y va a empezar a caer en condenación porque en vez de escuchar la voz del Espíritu y levantarse en humildad a orar, se levanta en contra de la iglesia. And instead of listening to the Holy Spirit and rising up in humility to pray, they do the opposite. Entonces, nosotros debemos entender que Dios quiere levantar su casa. Lo más importante para Dios es preparar la iglesia para la llegada del Señor Jesús. And so we need to understand that God wants to raise us up to pray for the church. We got to remember that Jesus is coming soon. Todo lo que vemos hoy en el mundo natural es que Dios lo habló a lo mejor 10 años atrás, 20 años atrás, a través de una voz profética. Everything that we are seeing and living right now, we gotta recognize that these are things that the Lord has loosened, has released 10 years ago, 20 years ago through a prophetic voice. Hay batallas espirituales diarias There are daily spiritual battles que se guerrea en los aires todo el tiempo. that are being waged in the air all the time. Dios nos revela a nosotros lo que está pasando por medio de ¿qué? De expresiones proféticas, por medio de revelación profética de la palabra, por medio de actos proféticos que Él quiere que hagamos. And God reveals to us the things that are happening through these prophetic methods, through these prophetic acts. Debemos tener en claro que el acto profético no es un deseo humano. We need to recognize that a prophetic act is not a human desire. No es la voluntad del hombre, no es un deseo del corazón del hombre. It's not a human will. It does not come from the heart of a human. Se activa ese acto profético cuando Dios habla al intercesor profético, habla al profeta, habla al pastor y da instrucciones claras de cómo se debe hacer. This prophetic act happens when God speaks to the person, speaks to the intercessor, speaks to the prophet, and they do what needs to be done. Y nosotros lo único que debemos hacer es obedecer la voz del Espíritu. And the only thing that we ought to do is obey the voice of the Spirit. Porque esta batalla contra Satanás solamente Dios la puede ganar. Because this battle against Satan can only be won by God. Nosotros nos avanzamos de una posición de victoria. And we advance from a position of victory. Y para eso Dios dio los 5 ministerios. And for that, God gave the fivefold ministry. Nos da el ministerio del maestro, el maestro espiritual, el que Dios soltó los dones de enseñanza espiritual para que el pueblo pueda entender. The Lord gave us the teacher, the spiritual teacher whom the Lord has given these gifts to teach the people.
Él da pastores con un corazón para cuidar las ovejas, para cuidar la congregación, para cuidar el rebaño. He gives pastors to take care of the congregation, to take care of the flock, Para que no vengan los lobos. so that the wolves don't come. Muchas veces los lobos están escondidos por años. A lot of the times, the wolves are hidden for years. Parecen ovejas, pero son lobos. They might look like sheep, but they're wolves. Vienen a robar, vienen con una intención, con una agenda personal. They come to steal. They come with this personal agenda. Dios no los mandó, se mandaron ellos mismos. God didn't send them, they sent themselves. El lobo siempre quiere ir adelante de Dios, The wolf always wants to go in front of God, before God. confrontar al profeta, quiere como aplastar al profeta y querer ser más alto que el profeta. They always want to combat, confront the prophet, to squish the prophet, to be higher than the prophet. Por eso el corazón del pastor guarda las ovejas para que no venga ese lobo con intenciones incorrectas a destruir el rebaño. That's why the heart of the pastor is to take care so that that wolf doesn't come to destroy the flock. Los evangelistas tienen un amor, una pasión por las almas. There's also evangelists. They have a love and such a passion for the souls. Tú no le tienes que decir al evangelista, ve y testifica. No, el evangelista, el que tiene adentro esa pasión por el alma, habla con todo el que se le viene adelante y nadie lo puede parar. You don't have to tell the evangelist to go and talk to people about God. They love the souls and they testify wherever they go. They speak to everyone. Y traen gentes y hay crecimiento y donde ellos están, siempre están testificando. They bring people, they give a testimony, and wherever they are testifying. Y Dios levanta apóstoles para que se abran pozos nuevos. And God brings apostles so that new wells may be opened. Esas iglesias empiezan a crecer. A veces no nos damos cuenta como un manto profético puede haber pozos por todos lados y a veces el mismo apóstol nunca se entera. Where there's churches that come out of all over the place, and sometimes we don't even realize where there's a prophetic mantle. All these churches they begin coming up, and even the apostle doesn't realize it. Levanta profetas para decir las cosas que otros no quieren escuchar. They raise up prophets to say the things that other people don't want to hear or listen. El ministerio profético es depender totalmente del Espíritu Santo. And so the prophetic ministry is to totally depend on the Holy Spirit. Escuchar la palabra rema y activar la fe para cumplir lo que Dios manda. To listen to the Rhema word, the living word, and fulfill what God calls us to do. Aún Jesús mismo dijo, yo no hago nada, cuando él estaba en la tierra, ¿verdad? Dijo, a menos que lo escuche de mi Padre. Jesus himself, when he was on earth, he said, I don't do anything unless I hear my Father. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. And so we can do a lot of things for God. Podemos orar, podemos hacer muchas cosas, pero si estamos guiados por nuestro espíritu humano, vamos a fracasar. We could pray, we could do a lot of things, but if we are guided by our human spirit, we will fail. Una de las cosas que Dios usa mucho a los profetas y usa a los intercesores proféticos. And one of the things that God uses a lot, he uses intercessors a lot, he uses prophets a lot. Y él usa la comunicación simbólica para darle los detalles de cómo hacer las cosas. And he uses the symbolism a lot to give the details on how to do things. Y él usa muchos elementos. Dios permite que se usen elementos naturales. He uses a lot of natural elements. The Lord allows this. Y hoy te voy a hablar de más cosas, pero una de las cosas que Dios a mí personalmente me ha dado visiones y me permite usar es la sal. And so God, we're going to be talking about a lot of different things, but one of the things that God has shown us and shown me and allows me to use a lot is the salt. La sal tiene un poder profético muy especial en la Biblia. Salt has a very special, significance, prophetically speaking, in the Word. Cuando se trata de imitar a Dios y se tratan de hacer cosas emocionales, al final terminan siendo actos
carnales y hasta terminan siendo, se puede decir, hasta mover, que no tienen poder, son movedes neutros que no hacen nada. And so sometimes, in doing acts in our feelings, in our emotions, in the flesh, we could be doing these things, but they could be empty. They are without power. Sorry. Cuando Dios manda algo, aunque But when a veces va a pasar el tiempo, pero lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. But when God says to do a thing, time can pass by, but that thing is going to happen. Entonces, vamos por favor a Segunda de Reyes capítulo 2, So let's go to 2 Kings chapter 2, del verso 20 al 25. from verse 20 to 25. Y vemos aquí como dice la palabra, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. And so the word says, and he said, bring me a new bowl and put salt in it. And so they brought it to him. Y este es el profeta Eliseo diciendo lo que había que hacer. And this is the prophet Eliezer, and he was saying the things that ought to be done. Ujú. Y dice así, entonces, dice el verso 21, saliendo él a los manantiales de aguas. And then in verse 21, it continues saying, then he went out to the source of the water. Quiero que pienses esto. I want you to think this. Cuando Dios muestra aguas en sueños, When God shows water in dreams, y acuérdate, el sueño puede venir de Dios, del enemigo o de ti mismo. remember, the dream can come from God, from the enemy, or from you. Son tres recursos que son fuente de la creación de un sueño. These are three sources that that can create dreams. Cuando el sueño viene de Dios, When the dream comes from God, y a veces la persona no puede interpretar, pero un profeta tiene, o alguien que tenga el don de interpretación, interpreta el sueño. and so sometimes people can't interpret, but a prophet can interpret, or a person that has the gift of interpretation can. Y otro puede venir del mismo ser humano porque es lo que quiere, es lo que ambiciona, en fin, es un sueño humano. Now, there could be human dreams based off of what a person is desiring or the human ambition. It's a human thing. Y el otro puede venir del enemigo, tiene una And the other dream can come from the trae en enemy. el sueño, visita a la persona y trae un sueño. That the enemy comes, visits a person, and brings a dream. El sueño de Dios siempre es claro y con mucha paz God's dream is always very clear and with a lot of peace, y con un propósito eterno. and with an eternal purpose. El sueño humano And a human dream es confusión is confusion. y la persona a mí me dice, ay, no sé si es Dios, si no es Dios, como que no la tiene clara. And the person's like, hey, I don't know if it's me or if it's God. It's like they don't have it clear. Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Es un God Dios is de not a God of claridad y es un Dios de precisión. God is not a God of confusion. He's a God of order. He's a God of precision. Él es claro en sus instrucciones. He is clear in his instructions. Y por eso Él levanta a sus profetas para interpretar. And that's why he raises up the prophets to interpret. Levanta un intercesor profético con el don profético para interceder. He raises up these prophetic intercessors with that prophetic gifting to interpret. Y cuando el sueño es del enemigo, And when the dream is from the enemy, la persona se levanta agitada, se levanta nerviosa, se levanta asustada, y está siempre con una agitación que el tono de la voz da a entender que fue un tormento o que tiene una culpa o que hay algo que no es de Dios ahí. the person always wakes up agitated and disgruntled, and the tone of voice, you can tell it's either frustration or guilt. It was a torment from the enemy. Nos damos cuenta que ese sueño no vino de Dios. And so we could tell that that dream was not from God. Pero las aguas, cuando Dios habla por medio de las aguas, tienen mensajes proféticos. But when God speaks through the waters,
It has a prophetic meaning. Acá no es casualidad que el profeta se va a los manantiales donde están las aguas. ¿Por qué? Porque los brujos, los hechiceros, los santeros, ellos dedican aguas, ellos van y hacen sacrificios en esos lugares. Ellos sí creen en los actos proféticos y cómo lo hacen para contaminar las aguas, para destruir las aguas, para mandar plagas, para destruir ciudades. And so it's not a coincidence that the prophet here goes to this source of water and does this prophetic acts. You know, there's a lot of witches that, you know, they believe in these prophetic acts and they do this a lot, and they go and they dedicate these waters, to do their demonic witchcraft. Entonces, nosotros debemos estar atentos a cuando el Espíritu Santo nos habla. So we need to be very attentive to when the Holy Spirit speaks to us. Y te demuestra y sabes que es Dios y tienes esa paz que es de Dios. Aguas sucias tiene que ver con relaciones contaminadas, tienen que ver con personas contaminadas, con ciudades que están llenas de pecado. And so dirty water has to deal with these contaminated relationships, contaminated people, contaminated cities. Entonces dice que saliendo él a los manantiales, pues no tenemos mucho tiempo, dice de las aguas, entró y echó la sal y dijo, esto es lo que él dijo cuando hizo el acto profético. And so it says here, then he went out to the source of the water and cast in the salt there and said, and look what he said. Así ha dicho Jehová. Thus says the Lord. Él no vino en su nombre, él vino en el nombre de Dios. He didn't come in his name. He came in the name of the Lord. Y dijo, yo sané estas aguas. I have healed this water. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. From it there shall be no more death or barrenness. Entonces, cuando un intercesor profético ora, And so when a prophetic intercessor prays, tiene que orar por las aguas, la tierra y el aire. they need to pray for the air, the water, and the earth. Porque el profeta fue a hacer el acto profético en el agua, pero para parar la muerte prematura y las enfermedades. Es decir, las aguas estaban ellas enfermas, estaban ellas llenas de maldición de muerte prematura. And so the prophet here went to the waters, and this was so that the waters can be healed, because there was this spirit of premature death that needed to be gone. Y así debes orar por las aguas de tu ciudad, por las aguas que rodean el templo nuestro, por las aguas que rodean tu casa, por las aguas que rodean la nación donde Dios te asigna. And this is how we ought to be praying for. We ought to be praying this way for the waters where our home is, that is surrounding our home, that is surrounding our church, that is surrounding our nation. ¿Y qué usó? El profeta usó la sal. And what did the prophet use? He used salt. Por eso los hechiceros copian lo que está en la Biblia, ellos sí creen y lo usan para la maldad, para la destrucción, y terminan arruinando muchos lugares y mucha gente. That's why witches, warlocks, sorcerers, they use the salt. They believe in these prophetic acts. They copy it for evil. Y quiero que mira lo que viene en estos versos, porque si And look at these following verses. God, I know, is speaking to us. y si fueron las aguas sanas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo en esa ciudad. Verse 22, so the water remains healed to this day according to the word of Elisha, which he spoke. Y dice el verso 23. Verse 23 says the following. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo. Then he went up from there to Bethel. And as he was going up the road, some youths came from the city and mocked him and said to him, Calvo, sube, calvo, sube. Go up, you bald head, go up, you bald head. Y dice el verso 24. And verse 24 says, Y mirando él atrás los vio. so he turned around and looked at them. Y los maldijo en el nombre de Jehová. And he pronounced a curse on them in the name of the Lord. Y salieron dos osos del monte.
and two female bears came out of the woods. Entonces los osos salieron después que él maldijo a aquellos que estaban en contra del profeta. And so the bears came out after the curse was placed upon the people that were against the prophets. Si nosotros tomamos esta revelación, If we take this revelation, los osos no vinieron en contra del profeta. the bears did not come out against the prophet. No, los osos vinieron a destruir lo que impedía que el profeta avanzara. The bears came against that which was impeding the prophet to advance. Y aquí sí era un espíritu de burla, pero el espíritu de burla no era contra el profeta, sino que los osos vinieron en contra de esos muchachos. And we do see a spirit of mocking here, but it wasn't against the prophet. We see that these bears came against the youths. Pero no estaban atacando realmente al profeta, sino al acto profético. And the youths, they weren't attacking the prophet in of itself, but the prophetic act. Entonces Dios usa a los osos And so God uses the bears para de alguna manera proteger el manto profético, no para destruirlo. in a way to to protect the prophetic mantle and not to destroy it. Hay otras versiones de la Biblia donde Dios usa, y Dios me ha mostrado a mí muchas visiones de este tipo de animales, donde tiene que ver con los oficiales de gobierno que están en oposición a lo que Dios quiere hacer en ese lugar. I've also seen in different places, and God has shown me as well, where these bears are used to represent different government officials that are against the prophet. Me llama la atención porque esta palabra Dios me la dio hace 2 semanas atrás. Compartimos la primera parte la semana pasada y no nos dio el tiempo. Y hoy compartimos la segunda parte. Y no es casualidad lo que Dios está hablando al intercesor profético, lo que Dios está hablando al profeta. And so this is amazing. You know, this is something that the Lord gave to me 2 weeks ago, and it's not a coincidence that we are talking and touching upon this today. What God is revealing, what God is speaking to those prophetic intercessors right now. Entonces Dios habla y da principios muy claros. And God speaks, and God gives very clear principles. Y usa al profeta con un propósito definido. And he uses the prophet for a defined purpose. No es para que el profeta vaya donde quiera, haga lo que quiera, no, es para que Dios determine qué se debe hacer, cuándo se debe hacer y por qué se debe hacer. It's not for the prophet to do whatever he feels like it whenever. No, it's for God's will to be done. El manto profético no es emocional. The prophetic mantle is not emotional. Dice que salieron los 2 osos, dice, terminando el verso 24 de Segunda de Reyes capítulo 2. In the end of 2 Kings chapter 2 verse 24, it says that there were 2 female bears that came out. Y dice que despedazaron de ellos a 42 muchachos. And it says that these 2 bears mauled 42 of the youth. Entonces, ¿qué usó Dios para cancelar la muerte prematura? So what did God use to cancel the premature death? Usó a un profeta y le dijo que tomara sal. He used a prophet and told him to get salt. Nosotros entendemos que esta es una comunicación simbólica que va a determinar un poder sobrenatural de Dios. We understand that this is a symbolic communication that determines a power that God is going to use. Hay muchísimos actos proféticos en la Biblia. There are many prophetic acts in the Bible. Los que somos guiados por el Espíritu sabemos que el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Those of us that are guided by the Holy Spirit knows that the Holy Spirit continues to speak today. Hay muchas doctrinas que no creen esto, está bien, esto entre ellos y Dios no tiene nada que ver con nosotros. There's a lot of doctrines that do not believe it. Well, okay, that's between them and God.
El Espíritu Santo habla, sigue hablando. ¿Por qué? Porque nuestras mentes a veces están llenas de cosas que no son de Dios. The Holy Spirit speaks and continues to speak, even though sometimes our mind is filled with things other than God. Pero para la oración profética, para entrar en guerra profética, se necesita escuchar la voz del Espíritu. But to enter into prophetic and spiritual warfare, we need to hear the voice of the Spirit. Debe estar la comunicación con Dios. We need to have the communication with God. Dios habla y Dios es claro en su palabra. God speaks and he's clear in his word. Y lo que Dios muestra, lo que Dios habla, se cumple y se va a cumplir. And what God shows is fulfilled. No hay que orar con oraciones carnales. Es preferible esperar en el Señor, orar la palabra y esperar hasta que Dios dé la instrucción clara por medio de voces audibles o imágenes claras. And we shouldn't be praying carnal prayers. It's better to wait on God, pray biblical prayers, you pray with the scriptures, and wait for God's audible voice or these very clear and direct visions. Cuando hay decisiones que se toman sin la guía del Espíritu Santo, entran los desiertos. Ahí es donde se pierden los llamados y tú ves gente alejada, no vuelve, no está. ¿Por qué? Porque no hay una alineación entre ese espíritu humano al Espíritu Santo. El que está alineado va a obedecer. El que está alineado va a hacer la voluntad del Padre. El que está alineado va a provocar el mover de Dios. When there are people that do not take God into account and they do whatever they want to do, they enter into these terrible deserts and they get far away from God doing whatever they want to do. Siempre que se ore la palabra, Dios va a interceder para que el acto profético confirme esa palabra. Every time we pray the word of God, God will act so that the prophetic act will be fulfilled. Dios quiere activar su poder. God wants to activate his power. Para eso nos tiene que guiar, nos tiene que orientar y nos tiene que hablar. For that to happen, God needs to guide us, orient us, and speak to us. Y como dice la palabra, nuestra obediencia siempre va a estar desafiada por la desobediencia. And just like the word says, our obedience will always be challenged by disobedience. Y nosotros debemos saber eso porque la naturaleza humana es desobedecer a Dios. And we need to know this because human nature is to disobey God. Y nosotros debemos someternos a la palabra para que la obediencia nuestra no sea desafiada. And we need to submit to the word of God so that our obedience is not challenged. Siempre que Dios manda un acto profético es para a un hijo de Dios, es para bendecir, es para que crezca el reino de Dios, es para que el poder de Dios sea más grande. Every single time that the Lord brings a prophetic act to a child of God, it's for a blessing, it's to grow, it's for God's kingdom to expand. Quiero dejarte con esto antes de terminar. And before we finish, I want to leave you with this. Muchas veces A lot of times, estoy orando en lenguas. when I'm praying in tongues, El Espíritu Santo me dice maqueta, maqueta, maqueta. the Holy Spirit tells me, maqueta, maqueta, maqueta. Y sabemos, ¿verdad? Que es esa base como... Vamos por favor a Ezequiel 4, quiero terminar con esto. We're going to finish with Ezekiel chapter 4. Let's go to Ezekiel 4, please. Y vamos a leer desde el 1 al 6. We're going to be reading from verse 1 through 6. Cómo Dios mandó al profeta Ezequiel a hacer este acto profético. How God sent Ezekiel to do this prophetic act. Y a tantos profetas Dios habla. And God speaks to so many prophets. Y dice así la palabra de Dios. And look what the word of God says. Dice, tú, hijo de hombre. You, son of man. Estamos en Ezequiel 4, verso 1. We're in Ezekiel chapter 4, verse 1. Ajá. Oh. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti. Sorry, I went to the wrong chapter. Ezekiel chapter 4, verse 1, the word of God says, You also, son of man, take a clay tablet and lay it before you. Mira lo que Dios le dice. Look what God says. Tú, hijo de hombre. You, son of man. Le recuerda al profeta quién es. He reminds the prophet who he is.
Y dice, vos sos un ser humano. He says, hey, you're a human. Entonces ahora vas a hacer esto. Now you will do this. Toma un adobe y ponlo delante de ti. Take a clay tablet and lay it before you, Y diseña sobre ella la ciudad de Jerusalén. and portray on it a city, Jerusalem. Y pondrás contra ella sitio. And then verse 2, it says, lay siege against it. Y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Aleluya. And heap up a mound against it, set camps against it also, and place battering rams against it all around. Verso 3. Verse 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Moreover, take for yourself an iron plate, and set it as an iron wall between you and the city. Afirmarás luego tu rostro contra ella. Set your face against it. Y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. And it shall be besieged, and you shall lay siege against it. This will be a sign to the house of Israel. Lo voy a cortar aquí porque no tenemos más tiempo. Yo te motivo a que leas más en Ezequiel 4. I'm going to stop here because of time. El profético lea más para que Dios revele. We're going to stop here for the sake of time, but I want to motivate you. Finish reading this. You want to grow in the prophetic? Finish reading this. God's going to speak to you. Eres pastor, eres un evangelista, eres un maestro. Medita en Ezequiel. Are you a pastor? Are you a teacher? Are you an evangelist? Meditate on the book of Ezekiel. A lo mejor Dios va a levantar un profeta en tu congregación, en tu lugar donde estés. Medita sobre lo que Ezequiel dice. Maybe God is going to raise up a prophet where you are, in your congregation, wherever you are. Read Ezekiel. Cuando nosotros leemos esta parte, este capítulo, te motivo a que lo leas. When we read this part here, this chapter, I motivate you to read it. Dios le dio al profeta instrucciones muy claras. God gave the prophet very clear directions. Y usó una maqueta. And he used maqueta, De diseño, sí, con la a maqueta design. donde pone la ciudad y le dijo todo lo que tenía que hacer. Tiene un nombre en inglés. He used a tablet. He used these figurines and designed a city. Y Dios le dijo a él, And God told him, vas a hacer esto, 1, 2, le dio todas las instrucciones, le dijo, hasta que no termines, he said, you're going to do this, this, and that until you finish, hasta que los días sean cumplidos. until the day be fulfilled. El profeta iba a llevar esa carga. The prophet would have that burden. Y Dios es tan maravilloso, And God is so marvelous. porque si nosotros entendemos estos actos proféticos, Because if we understand these prophetic acts, nosotros oramos por los intercesores proféticos, if we pray for those prophetic intercessors, nosotros oramos por el manto profético, if we pray for the prophetic y mantle, no confrontamos, no desafiamos al profeta, no desafiamos el manto, no queremos ir por arriba de lo que Dios está hablando, and we don't confront the prophet, we don't confront the mantle, we don't want to go above what God is saying, el poder de Dios se empieza a desatar. the power of God begins to be unleashed. Y Dios empieza a romper los yugos satánicos que hay en las ciudades. And God begins to destroy the satanic yokes, these bindings that Por it eso had on Dios cities. usa la adoración profética. That is why God uses prophetic worship. Y tienes que orar por los adoradores proféticos. En nuestro caso, orar por nuestros adoradores. And we need to pray for the prophetic worshipers. In this case, it's our prophetic worshipers. Para que no entre Jezabel, para que no entre el enemigo y no entren esos osos de gobierno que quieren parar el mover profético. So that Jezebel doesn't enter, so that those bears of the government does not enter to stop the prophetic move. Oro que Dios te dé revelación profética. I pray that God gives you prophetic Tengas revelation. un ojo profético para ver lo que Dios te quiere mostrar y no mires lo natural.
That you have a prophetic eye to see what God wants to show you and that you don't focus on the natural. Y que vos tú mismo pongas en un papel, agarra un papel y un lápiz And that you yourself get a paper and a pen y empieza a anotar para qué y por qué Dios te está dando la asignación que te da. and write down why is God giving you the assignment he gives you? ¿Por qué te dice tenés que orar por esto? ¿Por qué tenés que orar por aquello? ¿Por qué tenés que interceder? ¿Por qué tenés que ofrendar por esto? Why do you have to pray for this? Why do you need to intercede for that? Why do you need to give an offering? Pido a Dios que te dé revelación I ask God to give you the revelation sobre los principios proféticos, los actos proféticos, la guerra profética y la oración profética. over the prophetic principles, over this prophetic prayers, over the prophetic warfare. Y sobre la guerra profética y los principios proféticos para que los actos proféticos sean efectivos. The prophetic prayers, these prophetic warfare, so that the prophetic acts can be effective. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Be blessed in the name of Jesus. Oramos que el poder del Espíritu Santo We pray that the power of the Holy Spirit remueva todo velo religioso y legalista remove every legalistic veil para and religious veil, no caminar en desiertos, to not walk in deserts, para que la intercesión sea efectiva, so that the intercession be effective, para que haya honra a los profetas. so that there is honor for the prophets, Que Dios está hablando, because God is speaking to us. Dios sigue hablando. He continues to speak. La voz del Señor es muy clara. The voice of the Lord is very clear. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, And when we submit to the Holy Spirit, entonces la iglesia es fuerte, la iglesia está equipada. then the church is strong, then the church is equipped. No es en cantidad, es en lo que Dios quiere hacer. It's not in quantity, it's what God wants to do. Cuando le habló al profeta, When he spoke to the prophet, hasta el día de hoy las aguas no tienen amargura. until today, the water has no bitterness. Tú te imaginas una iglesia donde hay un pueblo de Dios alabándolo sin amargura. Can you imagine a place, a congregation, a church that is worshiping God without bitterness? Bendigo, Señor, el manto profético. Oh, we bless the prophetic mantle. Bendigo a los intercesores proféticos. We bless the prophetic intercessors. Bendigo en este momento a los líderes proféticos. And right now we bless the prophetic leaders. Yo bendigo a cada adorador profético que entra en la frecuencia del Espíritu y entra en la espontaneidad del Espíritu a escuchar los sonidos. We bless all of the prophetic worshipers that enter into the Spirit to hear the prophetic sounds. Hay sonidos proféticos There are prophetic sounds que bajan del cielo that they come down from heaven con mensajes específicos para la iglesia. with specific messages for the church En el nombre sagrado de Jesús, in the sacred name of Jesus. sean bendecidos. Be blessed, everybody.